Bienvenidos todos a la clase de los menores. Estamos muy contentos de estar con ustedes el día de hoy y vamos a poder compartir la lección número 12 de este trimestre que tiene que ver título de adentro hacia afuera. No sé cuántos de ustedes alguna vez han visto una manzana y cuántos de ustedes han tenido esta experiencia de ver una manzana y de color roja, hermosa, pero se dan con la sorpresa que cuando la parten, lo que parecía hermoso por dentro estaba podrido. La Biblia tiene historias bien interesantes, lo hemos dicho muchas veces y lo seguiré diciendo porque la Biblia te enseña que a veces tú puedes estar mirando a una persona y su apariencia te engaña, parece una buena persona, pero en realidad tiene otras cualidades y eso es algo que nosotros tenemos que darnos cuenta porque a veces nos dejamos influenciar por por la presencia, por el color de los ojos, por la voz suave, pero al final tiene otra forma, otro tipo de mentalidad. Sabemos que vivimos en un mundo lleno de pecado, lo hemos dicho muchas veces. Hemos escuchado también que estamos en una controversia entre el bien y el mal. Por lo tanto, tenemos que darnos cuenta de que qué cosas tú miras. O puede ser un programa de la televisión, puede ser una muchacha, un muchacho, un libro, un maestro, puede ser una filosofía, puede ser una canción, puede ser una película, puede ser un actor, una actriz que aparentemente cumple con las expectativas positivas, pero al final puede ser las características negativas que influyen y que tú descubres, ¿no? El título de esta lección es bien importante y bien interesante, dice de adentro hacia afuera, porque uno tiene que mirar lo que hay adentro, no lo que hay afuera. Eh, Recuerdo mucho un profesor en la Universidad Dentista, decía a las muchachas, le decía, si ustedes quieren conocer al hombre con el que se van a casar, obsérvenlo cómo él juega fútbol, soccer. Y cuando ustedes vean cómo él reacciona, es así como van ustedes a descubrir cómo son las personas. Y efectivamente, muchas personas pueden ser muy buenas personas, pero cuando están en competencia o están jugando, les sale todo lo que tienen dentro, las palabras, los insultos, cosas que aparentemente no lo podía hacer. El tema, la lección 12 del título es de adentro hacia afuera. Dice, el cielo se regocija cuando alabamos a Dios de todo corazón. El versículo se encuentra, mira, Jehová no mira lo que mira el hombre, pues el hombre mira lo que está delante de sus ojos, pero Jehová mira el corazón. Estamos hablando acerca de David. La semana pasada quedamos en que Jonatán había mostrado tener mucho más fe que su propio padre. Ahora en la historia entra un personaje llamado David, que nosotros lo hemos estudiado cuando estaban en cuna, en infantes, en primarios, y sabemos que él era un pastor de ovejas, tenía habilidades, tenía defectos también. Hemos visto también en las lecciones anteriores cuáles eran los defectos, pero él era un muchacho que era un pastor de oveja, era el último hijo de la familia, por lo tanto, el último hijo se encargaba de la crianza de las ovejas, ¿verdad? Aparte de eso, había desarrollado la habilidad, era valiente, y lo vamos a ver más adelante de su valentía, lo había demostrado sin ser un soldado. Aparte, le gustaba la música y componía canciones. Si tú lees el libro de los Salmos, tú vas a encontrar más de 40 composiciones, más de 50 composiciones que David tiene acerca de las canciones. David era el hijo de Isaí de Belén, o sea, él había nacido en Belén. Él era el octavo hijo de Isaí, por lo tanto era el último. Imagínate una familia con 8 muchachos. Eh, no nos dice, nos dice que el padre se llamaba Isaí y que era de Belén. Recuérdense que Jesús tenía que nacer en Belén, así que por lo tanto él era descendiente, iba a ser uno de los abuelos tatarabuelo de Jesús. ¿Cuáles eran sus características físicas? Él era rubio, o sea, tenía hermosos ojos y de buen parecer. La Biblia dice que él tenía ojos muy bonitos y era simpático, y era rubio, ¿no? Lo típico.
lo típico que se ven en los concursos de belleza, ¿no? ¿Cuáles las habilidades que David tenía? Bueno, David no era vago, o sea, él no se aprovechaba de su belleza ni su posición, diciendo yo soy el menor, tengo otros hermanos que pueden trabajar por mí, yo soy el más chiquito. En el tiempo de Jesús, en el tiempo bíblico, los hijos todos tenían que ser independientes. Aparte, recuerda que hemos dicho que, o quizás para los juveniles hemos dicho que nacer en el pueblo de Dios y ser un niño era un privilegio, porque si nacían en el pueblo de los filisteos, de los amonitas, en el pueblo de los griegos, en los pueblos de los romanos, no podían sacrificar a los dioses. Así que él era pastor de ovejas, por lo tanto cuidaba las ovejas de su familia. Era el ingreso económico que tenía la familia, por lo tanto él participaba. Era valiente, como hemos dicho, sin ser un soldado, era fuerte, era recio y muchas veces había librado a las ovejas de los enemigos naturales que tienen ellas, el león y el oso que venían a devorarlas. Él había peleado con un león y con un oso en una época donde no había pistolas, no había armas, no había lo único que había era lanzas y espadas y dardos. Y aparte de eso, la Biblia nos dice que él era valeroso, o sea, una cosa es ser valiente y otra ser valeroso, porque era valeroso, porque cuando él llega al campamento de los israelitas, se encontraba Goliat. ¿Se acuerdan? El Goliat, el gigante Goliat, y David lo llega a vencer, siendo que Saúl tenía que haber vencido al rey, perdón, a Goliat, pero no lo hizo porque tenía miedo, ¿verdad? También David se caracteriza, también él va aprendiendo, era un hombre de guerra. Con el tiempo él aprendió a usar la espada. Él usaba, recuerden, en esa época no había pistolas, no había metralletas, no había bombas atómicas, no había, no había forma, de la única forma no había rayos, no había armas biológicas. En el tiempo de Jesús, la gente tenía que aprender a usar algún arma y él usaba la espada. También nos dice que él era prudente, tenía que actuar con inteligencia, porque el rey Saúl tenía un problema. Él veía a cualquier persona como una persona que le podía quitar su trono y mucha gente quería estar en la posición de ministros. Y entonces él tenía que ser prudente, pero él se portaba con prudencia, o sea que sabía comportarse en diferentes situaciones. Eso lo hacía una de las características que tenía David. Aparte de eso, la Biblia aclara algo bien importante y dice que Dios estaba con él. O sea, él era simpático, tenía bonitos ojos, era una persona atractiva, una persona guerrera, valiente, era prudente, pero sobre todo, aparte que le gustaba la música, Dios estaba con él. Ahora, ¿dónde vivía David? David vivía en Belén, que pertenecía a la tribu de Judá. O sea, él en un pueblo pequeño, no era importante el lugar, lo importante era quiénes nacían en ese lugar. Ahora, si tú observas en un mapa la tribu de Judá, observa que era una tribu pequeña, pero una tribu importante, porque de ahí serían los famosos reinos. Bueno, dice que después de la rebelión de Saúl, porque sucedió algo, resulta que Dios mandó al rey Saúl a hacer varios trabajos. Le dijo que debería destruir un pueblo que realmente había sido muy malo con el pueblo de Israel y le dijo que tenía que matar todo. No debían quedar ni los animales, ni las personas, nada de eso. Acuérdate que era un tiempo de guerra. Dios estaba tratando de que el pueblo de Israel no tuviera enemigos y estaba logrando extender su territorio para que cuando viniera Jesús no hubiera enemigos que pudieran atacar a Jesús, y entonces Dios trataba de eliminar a todos los enemigos, pero el rey Saúl era muy conformista con la gente, llegan a ese lugar, destruyen, inclusive atrapa al rey y el pueblo se quería llevar las ovejas porque vieron las vacas, las ovejas, los animales que estaban bien alimentados, hermosos, y entonces el profeta Samuel le había dicho, tienes que ir y destruir todo, animales, niños, todo. Lo que pasa que esos pueblos habían conocido de Dios, pero como lo habían rechazado, Dios decidió que ellos ya no deberían estar en esa tierra, ¿no?
Así que Dios les había dado oportunidades, muchos de ellos eran parte del pueblo de Dios, pero otros habían rebelado y entonces le hacían la guerra a Israel y entonces Dios los decidió desaparecer. Pero el rey Saúl no obedeció. El rey Saúl se quedó con las ovejas, con los ganados, y entonces llega el profeta y entonces le dice, bueno, ya lo hemos vencido. Sí, pero Samuel le dice, pero yo estoy escuchando vacas, ovejas. O le dices que el pueblo se ha quedado con las ovejitas y los corderos para hacer un sacrificio a Dios. Y Samuel le dice, honestamente, no, no, Dios no quiere sacrificio, Dios quiere obediencia. Entonces, mira, acá está el rey, también lo tenemos aquí prisionero. Entonces, se molestó Samuel, ¿no? Y entonces se voltea a Samuel para irse a su casa molesto, ¿verdad? Porque estaba molesto, no porque Saúl le había desobedecido a Dios y le rasga en la túnica, siendo un profeta de Dios. Y entonces le dice, así como tú me has rasgado, Dios va a quitarte también el reino, ¿verdad? Y algo interesante que él le dice a Samuel, mira, vamos a portarnos bien porque el pueblo está observando eso, así que quiero que te quedes y que Dios me perdone por este pecado. Y Samuel tenía mucha paciencia con él, pero sabía que honestamente Saúl había desobedecido a Dios. Y entonces Samuel manda matar al rey, enemigo del pueblo, y el pueblo se quedó con las ovejas. Por supuesto que no era lo que Dios quería. El pueblo tenía que cumplir la orden de Dios de destruirlo todo. No lo destruía para que el pueblo se hiciera rico. Lo destruía porque era un pueblo que no era enemigo de Dios. Por eso Dios no quería que ellos se quedaran con los animales, para que la gente, los de alrededor, no dijera Israel está haciendo la guerra para quedarse con riquezas, sino lo estaba haciendo porque Dios necesitaba eliminar los enemigos de Dios que estaban siendo dirigidos por Satanás y hacía frecuentemente atacaban al pueblo de Dios y mataban gente inocente. Así que el Samuel dijo que Dios quería un hombre varón conforme a su corazón. Dios no quería reinas, quería un hombre conforme al corazón de Dios, como un prójimo tuyo, mejor que tú, le dijo eso, le dijo él. Y eso parece que le enfureció, por supuesto que le enfureció a Samuel. Entonces dice que él un día, Samuel o lloraba, la Biblia dice que Samuel lloraba, como, ¿por qué lloraba Samuel? Lloraba no Samuel no por los pecados del pueblo, sino porque Saúl no estaba siendo el rey que Dios estaba dirigiendo. Y un día Dios le dice a Samuel, mira Samuel, para de llorar y quiero que vayas a buscar, vayas a Jerusalén, a Belén y busques en la casa de Isaí porque ahí está el rey, el nuevo rey. Por supuesto que Samuel tuvo que ser prudente y le dijo, mira, voy a ir a Belén, a hacer una parte de la ceremonia, porque estamos en días de celebración y de ahí me regreso. O sea, no le dio pistas como para que pensara que él iba a elegir un nuevo rey. Así que nos dice la Biblia que el profeta Samuel llega a la casa de Isaí, como el pastor puede llegar a tu casa, y entonces Isaí le dice, bueno, Isaí, yo nos conocemos, pero quiero ver a tus hijos. Y entonces la Biblia dice que Isaí orgulloso le presentó sus 7 hijos. Algunos ya eran soldados en el ejército de Saúl, pero estaban allí con él. Y entonces fueron presentados. Se le presentó Eliab, Abinadab, Sama o Simea, Natanael, Radaí y Osén. Eran 6, posiblemente uno de los jóvenes había fallecido, eh, pero nos dice que se presentan y cuando Samuel ve al primero, lo ve alto, simpático, de buena presencia y entonces dice, este es el rey. Era raro que Samuel pero había habido un problema. Samuel no había aprendido la lección, porque Samuel cuando unge a Saúl, Saúl era muy alto,
era tan simpático, era musculoso y dijo, este es el rey, ¿no? Está súper. Pero parece que Samuel no había aprendido la lección. Él se dejaba impresionar por el aspecto físico y eso es lo que pues, sucedió. Y entonces Dios le dice, no mires a su parecer ni a lo grande de su estatura, porque yo no lo quiero, yo lo desecho, porque Jehová no mira lo que mira el hombre, pues el hombre mira lo que está delante de sus ojos, pero Jehová mira el corazón. Así que el primer hijo se pasó y él lo vio alto y dijo, este es el nuevo rey. Pero Dios le dijo que no. La pregunta es, tú te preguntarás por qué Dios no lo quería al primer hijo. Y no solamente al primer hijo, sino fueron pasando los 7. Es interesante que esta era una familia adventista, aguardaban el sábado, era una familia que diezmaba, una familia que guardaba el sábado, era una familia que se reunían en los cultos, hacían los sacrificios, pero sus 7 hijos no estaban bien. ¡Qué decepción! ¡Qué decepción para Isaí! Ver que sus 7 hijos no estaban andando bien a pesar de que eran del pueblo de Dios. Y a pesar que eran atractivos, eran simpáticos, eran musculosos, eran fuertes, eran valientes, no estaban con Dios. ¿Qué sucedía? Bueno, te lo voy a adelantar. Pero si tú lees las historias de la Biblia, como las he leído yo cuando tenía tu edad, vas a descubrir que David, y lo vimos en un trimestre pasado, David tuvo un hijo que se llamaba Roboam. Y Roboam era un muchacho atractivo y él se enamoró de su hermana Tamar. ¿Y qué pasó? Que el hermano de David le dice, mira, si tú quieres a esta señorita, hazte el enfermo y cuando ella se acerque con buenas intenciones, tú puedes abusar de ella. Así que por eso es una de las razones por las cuales los hermanos de David aprovechaban su belleza física, parece para abusar de las propias señoritas de la iglesia, en este caso del pueblo de Israel. Esa es una de las cosas que dice la Biblia. No dice la Biblia, menciona los errores de sus hermanos, pero los 7 automáticamente de los 8 estaban descalificados. Bueno, pasó el primero y luego viene el segundo y tampoco. Dios le dijo, ese no. Hasta el tercero, tampoco. El cuarto, tampoco. El quinto, tampoco. El sexto, tampoco. Entonces dijo, bueno, aquí él tiene 8, aquí hay 7, debe ser de este ya el último. Llega el séptimo y tampoco le dice que es. Y entonces Samuel le dice a Isaí, ¿tú tienes algún hijo más? Sí, le dijo, yo tengo uno chiquito que está entre los 15, 17 años, pero es para ser pastor de ovejas. ¿Puedes traerlo? Y lo mandó llamar. Y David estaba pastoreando, él no estaba con su familia, él estaba trabajando. Cuando se presenta, entonces el Espíritu Santo le dice que ese es el joven, el que era pastorcito de ovejas, el que era el último de los hermanos, el que quizás usaba la ropa de sus hermanos mayores y estaba conforme al corazón de Dios. Un principio digno de recordar es que Dios nunca escoge a sus siervos basándose en su habilidad física o en su apariencia física o su capacidad mental. Dios nunca pide que las personas que estén ahí, este guapo o esta señorita es bien bonita, me va a ayudar a mí a traer miembros a la iglesia. No, Dios nunca escoge a las personas por su apariencia física. Algunas personas, no todas las personas en la Biblia decían que eran hermosas. La Biblia dice que era hermosa Esther, pero no dice que Mardoqueo era simpático. La Biblia dice que Sara era bonita, pero no dice que Abraham era simpático. La Biblia no dice, por ejemplo, que Ana era hermosa, pero la Biblia tampoco dice que la Virgen María era bonita, ¿no? Ahora la gente pone dibujos de personas bonitas porque, pero Dios no escoge a su siervo basándose en su habilidad física o su capacidad mental. El método de Dios para escoger a siervos va directamente contrario al razonamiento humano.
sea, tú puedes ver a una persona, un joven atractivo, y decir, esa persona está con Dios. O tú puedes mirar a una muchacha y decir, wow, esta muchacha es de Dios. No, porque la apariencia física y la inteligencia no son sinónimos de que están con Dios. Tampoco podemos desmerecer a las personas, ¿no? La elección de Dios fue espiritual. Dios estaba buscando personas con un corazón conforme al de Dios. Ahora, ¿qué cosa, qué característica? Por supuesto que David cometió pecados, sí, y pecados públicos. Pero David en ese tiempo, David era una persona que amaba a sus ovejas, obediente a sus padres, era valiente, defendía, y aparte una persona que cantaba salmos a Dios. Entonces él cumplía con las características, ¿verdad? En el lugar donde él llegaba, él siempre demostraba que amaba a Dios, porque inclusive él tocó el arpa para el rey David para el rey Saúl, cuando el rey Saúl estaba posesionado por demonios. Ahora, la elección de Dios, la espiritualidad, esto significa que uno tiene que vivir en armonía con Dios. Tenemos que tomar la misma responsabilidad que Dios y obedecer sus mandamientos, los 10 mandamientos que Dios nos ha dado. Y eso es importante porque puede ser que tú seas parte de la iglesia, que tu papá sea adventista, que tu abuelo haya sido adventista, pero tú necesitas estar en armonía con Dios, tener la misma responsabilidad con Dios y obedecer los mandamientos. Los 7 hermanos de David no cumplían con esas características. Ellos eran del pueblo de Dios, eran de una tribu del pueblo de Dios, pero no cumplían con esa característica porque no estaban con Dios. Dice, cuando los ojos contempladores de Dios paran y se enfocan en ti, ¿encuentra Dios un corazón completamente comprometido con Dios? Cuando Dios está mirando la iglesia, tu casa, realmente encuentra que tú estás cumpliendo con lo que Él necesita para que la predicación del Evangelio avance. Porque si tú no estás cumpliendo con eso, entonces tú no estás como los hermanos de David. Dios necesitaba un rey que pudiera dirigir al pueblo. Pero, o sea, porque Saúl ya no obedecía ni a Dios, ni los mandamientos de Dios, ni las órdenes de Dios. Entonces, Dios, cuando están buscando una persona, a ver, alguien en la iglesia que ayude a hacer la obra misionera, alguien en la iglesia que trabaje con los niños, con los jóvenes, con los adolescentes, con los adultos, con los ancianos, que organice la obra misionera, que le guste salir a predicar, que eso, Dios, ¿tú estás cumpliendo con esas características? Porque la Biblia dice que de los 8 hermanos solamente uno estaba bien. Ahora, un corazón entristecido por el mal determina evitar todo lo que es desagradable a Dios. Tristemente, el pueblo, él llegó en una oportunidad, David, y el pueblo estaba asustado, y él ve un gigante que está maldiciendo al pueblo, y ve que todos tienen miedo hasta el rey Saúl. Entonces le dice, ¿y esto por qué está insultando al pueblo de Dios? Bueno, Goliat decía, vengan y peleen conmigo, y si me ganan, los filisteos vamos a ser sus sirvientes. Si yo le gano, ustedes van a ser nuestros sirvientes. Y entonces eso iba más de 30 días, más de 40 días, y nadie se ofrecía, y el rey Saúl estaba debajo de la cama, asustado. No había nadie en Israel que podía ser valiente. Ahora, Dios encuentra tu corazón completamente suyo, o estás como los jóvenes de los hermanos de David, que tenían una apariencia, eran simpáticos, eran altos, e impresionaban, pero su corazón estaba lejos de lo que Dios decía, ¿verdad? En el trasfondo histórico, la elección de Dios es la humildad. Dios está buscando personas que se les puede enseñar de Dios. David no lo sabía todo, pero él había tenido una experiencia con Dios. Acuérdate que él había peleado con un león y un oso, y él había pedido a Dios ayuda cuando tenía que enfrentarse con esos animales. Él usaba su tiempo para practicar el arpa, cantar y componer salmos a Dios. Tú puedes leer el Salmo 23. Era humilde, o sea, no, tengo 7 hermanos, yo soy aquí el más importante, mi papá tiene ovejas, no, él no era de esos pretenciosos. Y
y dependían de Dios. Porque cuando él va donde, donde, donde el rey Saúl y le dice, tú quieres pelear, tú siendo un pastorcito, quieres pelear con ese filisteo, pues ese filisteo tiene años de experiencia como soldado, tú no la tienes. Y él le dijo, yo he vencido con el poder de Dios a un oso y un león. Y lo voy a vencer. Un muchachito de 16, 17 años, ¿no? Todos estaban con miedo, hasta el rey le quiso prestar. No, no, yo no estoy acostumbrado a eso. Yo voy con lo que Dios me ha dado victoria. Llevó su vara y unas piedritas porque él tenía una onda. O sea, su arma de David no era espada ni era lanza, era onda. Así que con esa onda y esa fuerza se tumbó un gigante, porque ya había tenido una experiencia con eso, ¿no? También la humildad, Dios vio en David alguien que no se preocupaba de quién iba a recibir la gloria, qué imagen se proyectaba o qué decía la gente de él. Cuando él hacía las cosas, él no decía, yo soy hijo de mi papá es Isaí, o yo soy el mejor porque, mira, imagínate, vencí un gigante. Él no estaba interesado en la fama, en el prestigio, él no estaba interesado en sobresalir. Lo que él estaba preocupado es en hacer el trabajo que Dios quería. Si tú eres parte de la iglesia, no te preocupes por ser el mejor. Preocúpate por hacer lo mejor, ¿no es cierto?, para la iglesia. Porque los aplausos y los trofeos, a veces hay mucha pelea en los conquistadores y que yo quiero el trofeo de primer lugar, el trofeo se va a quemar. Y disfruta el día y trata de ayudar a que las personas puedan cumplir los objetivos, acercarse a Dios. Los primeros lugares, los diplomas y los trofeos no son cosas que Dios pide, porque Dios no le pidió a David trofeos, ni medallas, ni diplomas. No es malo tener esas cosas, lo importante es no creerte que eres superior a los demás por esas cosas. Bueno, las semillas de su corazón estaban creciendo, ¿no es cierto? Y él tenía esa humildad, la humildad que Jesús tenía en su corazón. Aparte de eso, él tenía integridad, el corazón de David era sano y puro en esa época, ¿no es cierto? Él no buscaba, no había malicia, él no buscaba compañeros para hablar de sexo, de sexualidad, chistes profanos, burlas. Él no abusaba de que era guapo, de que era simpático para atraer chicas, ¿no es cierto? Él se mantenía, ¿no es cierto? Él se mantenía con integridad porque él amaba a Dios y guardaba sus mandamientos. Dios tiene muy poco uso para Saúl, los Saúl hermosos y carismáticos. Lo que más requiere en un siervo con una espiritualidad profunda, una humildad genuina y una integridad completa. Dios no usa mucho a las personas que son bonitas y carismáticas, porque Saúl era una persona atractiva, era el más alto del pueblo, era una persona que decía, mire, vamos a conquistar esto y vamos a tener esto, y motivaba a la gente, eh, pero no estaba con Dios. Dios le dijo, mira, ve y mata a Amalek y destruye al rey, sus animales y todo. Es un pueblo enemigo. Él lo que hizo, le digo, vamos al pueblo, los animales son para ustedes. Y me atrapan al rey para disfrutarlo y torturarlo. Cosa que Dios no quería. Dios había mandado destruir a ese pueblo Amalek porque era un pueblo enemigo de Dios. No aceptaba el sábado, no aceptaba dejar sus ídolos, hacían sacrificios humanos con los niños, abusaban, había prostitución, había sacerdotisas, había sacerdotes que quemaban a los niños en sus dioses, y Dios dijo, esto hay que destruirlo porque esa gente no quiere saber más de Dios. Y entonces Dios lo manda a destruir por eso, pero el pueblo, él en vez de matar todo, se queda con los animales y con el rey. Como diciendo, lo hemos conquistado por nuestra fuerza, pero Dios no quería que el pueblo se quedara con los animales y las riquezas de ellos, sino que ellos comprendieran que estaban siendo destruidos por su negligencia de no aceptar a Dios. Lo que Dios más quiere de una persona es una espiritualidad profunda, una humildad genuina y una integridad completa. ¿Cierto? Él quería que las personas tengan una relación con él.
David con tantas ovejas, que una le corría por allá y la otra le corría por acá, que tenía que moverse de un lugar a otro, había desarrollado más amor a Dios que el mismo rey, el rey David. Antes de asumir el trono de Israel, porque él llegó a ser rey, Dios estaba preparando a David no en las escuelas prestigiosas de los monarcas, sino estaba en el lugar donde Dios estaba. Ahora, a veces David no pasó por una escuela, una universidad para ser rey. Él pasó por la escuela porque él estaba aprendiendo en la naturaleza la obediencia a Dios, reconocía que Dios es creador, que Dios es su pastor y aprendía la paciencia, ¿no? En las cosas pequeñas que comprobamos que somos capaces para las cosas grandes. Cuando tú haces algo pequeño y con Jesús inicios pequeños, los finales son grandes. Él empezó siendo un pequeño pastor y llegó con las manos de Dios, llegó a ser un rey. O sea, no creas que porque has nacido en los Estados Unidos o una familia rica, una familia dentista, no, tú tienes que entender que ese es tu inicio, pero con Dios los finales son grandes. Él nació en un pueblito de Belén y es un rey reconocido en todo hasta el día de hoy. ¿Quién no habla del rey David? ¿Quién no sabe del rey David? Pero no fue el lugar que lo hizo grande, fue él que él se dejó guiar por Dios. Antes de encomendar en sus manos toda una nación, Dios le dio a David un rebaño de ovejas para proteger. O sea, él donde estaba en su hogar, él hacía su trabajo bien, porque al hacer bien su trabajo de cuidar las ovejas, podría cuidar bien al pueblo de Dios, y lo hizo, ¿no? Cuando Dios está desarrollando cualidades internas, nunca está deprisa. O sea, Dios necesita líderes, pero no lo hace de la noche a la mañana, a menos que lo necesite, ¿verdad? Pero Dios no anda corriendo. Dios va paso a paso con las personas. Cada día tú tienes que aprender de la Biblia, cada día tú tienes que aprender de Dios para que Dios te use en el presente y en el futuro, ¿no? Dios no puede, de aquí no te hace saltar, no lo hizo saltar de pastor de ovejas a rey. Él tuvo que primero llegar al palacio de Saúl, escuchar cómo las conversaciones que el rey Saúl tenía con los ministros para que él adquiera experiencia, ¿no? Aunque dándonos ese tiempo para crecer es parte de su plan de la gracia. O sea, mientras tú lees la Biblia, tú tienes una experiencia con Dios, Dios contesta las oraciones de tu familia, tú vienes a la iglesia, tú estás estudiando en la escuela, Dios te está preparando. Por eso Dios no quiere vagos, ¿no es cierto? David trabajaba y trabajaba desde muy chico, era el pastor de ovejas. Ahora yo te voy a poner a ti con 20 ovejas para que tú me digas cómo él tenía que trabajar, porque honestamente yo no estoy preparado para cuidar 20 ovejas, ¿no? Y no eran 20, yo estoy diciendo un 20, puede haber sido 100, pero él aprendió, o sea, Dios iba paso a paso con él. ¿No es cierto? Tenemos que crecer en la gracia de Dios, es que tienes que leer la Biblia, estudiar y trabajar, porque a Dios no le gustan los vagos. David, porque era el hermano menor, dijo, acá me voy a tomar vacaciones porque tengo 7 hermanos que pueden hacer el trabajo por mí. Él se estaba preparando así, o Dios lo estaba preparando también así, porque cada día él aprendía, ¿no? Ahora, cuando Dios está desarrollando cualidades internas, nunca está deprisa, como hemos dicho. Acuérdate que sin importar cuánto crecimiento te falta, tú eres igual a David porque tú eliges a Dios. Fiel es el que los llama, el cual también lo hará. O sea que tú tienes que aprender a tener paciencia y desarrollarte, ¿no es cierto? La historia de esta semana tiene muchas lecciones para nuestra vida. Primero nos enseña que nosotros no debemos impactarnos por la apariencia física, en las palabras lindas y bonitas de una persona, porque posiblemente esa persona no esté mostrando lo que realmente es. Acuérdate de la historia de Samuel. Dios le dice, a donde los hijos ve a la casa de Isaí, él tiene hijos y ahí hay un rey. Y entonces Samuel llega y se impacta y le dice, preséntamelo. Y cada uno fue diciendo su nombre y el primero que vio dijo, wow, este sí es el rey. Pero Dios le dijo que no. Y de ocho hijos, 7 no estaban en las cualidades, imagínense. 7 no estaban cumpliendo su función.
Entonces Dios le dice, él pregunta, ¿habrá un hijo más? Porque ya pasaron todos y para mí todos eran iguales. Y le dicen, sí, hay un pastorcito, el más chiquitito. Y cuando lo traen, Dios le dice, este es. Segundo, vemos que David cumplía las características, él sí era simpático también, porque no era feo, pero había más, su belleza de él la reflejaba dentro de su corazón. Él había tenido una experiencia con Dios. La experiencia con Dios es que Dios le había ayudado a aprender cómo controlar ovejas, cómo ser parte de una familia. Le había emprendido él había aprendido a confiar en Dios cuando se presentaba un león, un problema, un oso y de repente llovía mucho, él tenía que saber actuar y él confiaba en Dios y aparte le encantaba componer cantos a Dios, le gustaba la música, era activo, ¿no es cierto? Su padre lo adoraba, así que él cumplía con las facetas y Dios lo estaba preparando para dirigir al pueblo. Él tenía 80 ovejas, vamos a poner que tenía 80 ovejas, o pone 40 ovejas. Con 40 ovejas, él estaba aprendiendo cómo iba a dirigir al pueblo. Por supuesto que él tuvo que aprender, ¿no? Porque él no fue de la noche a la mañana, no tenía una varita mágica, un hechizo para completar. Lo que él tenía era, se dejaba guiar por Dios, imitaba a Jesús en todo. Te recomiendo que leas el Salmo 23 para que tú veas cómo David, ¿no es cierto?, se considera él la oveja de Dios. El Salmo 23 habla acerca de la oveja de Dios, ¿no es cierto? Jehová es mi pastor, es la oveja la que habla, y nada me faltará, porque él había tenido esa experiencia. Y esa experiencia le ayudó a realmente a lograr llegar a ser el rey que Dios necesitaba en ese momento. Maravillosa historia, la Biblia tiene historias maravillosas. Es verdad, David en el futuro se equivocó cuando él se apartó un poco de Dios, pero no por eso ha dejado de ser un rey impactante. La historia de David, ¿no es cierto?, es más impactante que la historia de Saúl. Tristemente, Saúl dejó de ser el rey, es un rey muy poco recordado, y la próxima semana veremos cuál fue el gran error de Saúl. Entonces Dios estaba buscando una persona como David para que pudiera dirigir a su pueblo. Y no te dejes guiar por las apariencias, ¿cierto? No te impresiones, porque hoy día Satanás usa muchas películas, actrices, actores, cantantes, canciones, libros, eh, teatro, para darte unas cosas preciosas que aparentemente son buenas y tú dices, wow, qué linda canción, qué linda película, pero sus enseñanzas no son correctas. Tienes que estar pendiente si esa película está de acuerdo con lo que Dios quiere que tú veas. Que Dios nos ayude, entonces podamos comprender más la historia de adentro hacia afuera. Esta es para tu edad, porque tú te estás preparando para que Dios te use. Pero si tú no lees la Biblia, tú no cantas, tú no vas a la iglesia, tú no oras, tú no ofrendas, tú no diezmas, tú no predicas, ¿tú crees que Dios va a usarte? Porque Dios no te puede usar porque no estás cumpliendo con las características que Dios necesita. Dios está preparando a su pueblo. Yo tuve tu edad y a mi edad gustaba estudiar, me gustaba enseñar, me gustaba predicar y hoy día soy maestro en la iglesia y enseño a los niños porque Dios me fue preparando. Pero si yo hubiera saltado así tan rápido, no, yo necesitaba aprender. Cuando uno está en las manos de Dios, realmente Dios guía tus pasos. Y acuérdate, con Jesús inicios pequeños, los finales son grandes. David empezó a ser en un pueblito con unas ovejitas y llegó a ser el gran rey que es recordado hasta el día de hoy. Que Dios me ayude y nos vemos la próxima semana.